Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos, en esta mañana quiero continuar con la enseñanza que venimos desarrollando sobre lo que es el ministerio terrenal público del Señor Jesucristo. A diferencia de otros ministerios, y lo que me caracterizó a Él es que Él se involucró en la vida diaria de las personas. No esperaba que las personas llegaran a Él, sino que Él iba a donde las personas se encontraban. A diferencia, por ejemplo, de un ministerio contemporáneo como lo era el ministerio de Juan el Bautista, que lo fue desarrollando en el desierto y a orillas del río Jordán. Así que para poder llegar a Juan el Bautista tenían que ir al desierto o tenían que ir al río Jordán. A diferencia del ministerio del Señor, siempre fue un ministerio itinerario, o sea que visitó diferentes ciudades. Llegó un momento en el que le fue necesario, aún de su propia declaración, pasar por Samaria. ¿Recuerdan, no? Cuando allí tiene ese encuentro con la mujer samaritana. Y casi siempre se involucraba en lo que eran las festividades, los banquetes, las casas, entrando en las casas, siendo invitado y autoinvitándose, como veíamos en el día de ayer, en la casa de Zaqueo, el publicano, el jefe de los publicanos, que por cierto es la única parte de la Biblia donde se menciona a un jefe de publicanos, y tampoco mirando, ¿no? Aunque es un detalle tal vez que no hace a lo que es la práctica, la vida cristiana, saben que tampoco se encontraban escritos antiguos, o sea, como libros, registros antiguos, ese título de jefe de publicano. Por algún motivo o razón, Lucas lo usa para referirse a Zaqueo, y a diferencia de otros publicanos como lo era Mateo, Mateo tenía una mesa donde él recibía los tributos, y Zaqueo tenía varias mesas y varios publicanos a su cargo que recolectaban los tributos, lo que le llevaba a hacerse de una suma importante, por lo que llegó a ser muy rico. Más allá de que la región que él administraba era una región muy importante de comercio, se comercializaba el bálsamo, que era una especie, un aceite de alto precio, y se comercializaban los dátiles, ¿no? Estaba entre
lo que vendría a ser Judea y Perea. Su asiento estaba en Jericó. Y como hice mención en el día de ayer, los publicanos, o los jefes, en este caso Zaqueo, visitaban regiones pagando una suma de dinero al imperio, o sea, al César. Pagaba una suma de dinero, y por encima de todo lo que después recaudaban de eso era su ganancia, era lo que ellos percibían como ganancia. Así que era un negocio muy bueno ese de aquellos días, pero eso le llevaba a que fueran hombres de mala reputación y excomulgados de lo que era la vida, la práctica religiosa de aquellos días. O sea, no podía tener el privilegio como otros judíos practicantes o de diferentes sectas como los fariseos, saduceos, de poder abrir las escrituras en una sinagoga. Él no gozaba de ese privilegio, tampoco de poder estar dentro de lo que era la sinagoga. ¿Por qué? Porque sencillamente eran excomulgados, eran personas mal vistas. Por eso cuando Mateo recibió el llamado, su llamado al ministerio por medio del Señor Jesucristo, inmediatamente él deja la mesa del cambio y en la noche, invitándole a sus colegas, organiza una cena. Cuando los fariseos le ven a Jesús rodeado de tantos publicanos, de tantos recaudadores de impuestos, se asombraron y dijeron: este come y se sienta con publicanos, ¿no? Con personas que para ellos eran personas de mal vivir, o sea, eran excomulgados. Entonces le llamaba la atención. Pero Mateo organizó esa cena en retribución y a modo de celebración por el llamado que recibió del Señor, ¿no? Al recibir un llamado del Señor, él decidió compartir su alegría. ¿Y con quién iba a hacerlo sino con sus inmediatos, o sea, sus colegas? Él no iba a invitar a los fariseos, tampoco iba a invitar al sacerdote, tampoco iba a invitar a los saduceos, sino que iba a invitar a sus colegas, sus pares. Así que organizó una cena invitándole al Señor y a los discípulos que comenzaron a seguirle al Señor para celebrar su llamado y el integrarse al ministerio, lo cual era para él un gran privilegio. Era un gran privilegio. Mayormente los discípulos escogían a su maestro, o sea, solicitaban al maestro el poder ser discipulado. Nunca se le hubiera ocurrido a Mateo solicitar algo así. Así que al recibir el llamado del Señor Jesucristo, lo elevó moral, espiritualmente, lo elevó, porque él se sentía menospreciado, se sentía degradado al haber tomado ese oficio y nunca hubiera pensado en tener formación, preparación para un ministerio o formarse con un rabino. Jesús era un rabino, más allá que fue el autor, el consumador de esta fe. Él se presentaba también como rabino y la gente le reconocía. ¿Por qué? Porque él abría las escrituras y desde las escrituras enseñaba. Ya a los 12 años de edad, los principales le preguntaban a él, le hacían preguntas y él respondía y se admiraban de la respuesta. Aun cuando sus discípulos comenzaron de manera formal su ministerio, ¿no? Como lo era Pedro, Juan, ¿no? ¿Cómo es que les identificaban? Por la manera de hablar. Reconocían que eran discípulos del Señor Jesucristo, por su manera de hablar, lo cual era característico
de alguien que era instruido o conocedor de las Escrituras. Jesús era instruido y era conocedor de las Escrituras. No lo recibió como un cassette incorporado, sino que sin duda que dedicó tiempo y a su preparación y a su instrucción, ¿no? A instruirse en cuanto a las Escrituras. Tendría de hecho, los judíos profesantes, desde muy temprana edad, instruyen a sus hijos en cuanto a las Escrituras. Pero hoy nuestra hermana citaba el capítulo 5 del Evangelio de Juan, allí en el verso 30, y Jesús dice claramente: nada hago por mí mismo, sino que lo que he visto, lo que he oído del Padre, eso es lo que hago, ¿no? Y esa comunión, esa relación con el Padre le llevaba a tener un conocimiento pleno de lo que las Escrituras hablan en sí. ¿Por qué? Porque no estaba el velo de la incredulidad, no estaba encajonado en la tradición ni en la religión de los hombres, sino que tenía un conocimiento pleno porque era libre de todas esas cosas a causa de su comunión con el Padre y de que el pecado en sí en él incidía de afuera, pero nunca desde adentro, porque él era sin pecado, por eso podía tener plena comunión con el Padre y poder decir, como tantas veces lo afirmó: el Padre y yo uno somos. Así que hoy, refiriéndome al ministerio terrenal público del Señor y cómo éste se integraba a la vida cotidiana de la gente, quiero hacer referencia de 3 casas y una misma gracia. Ya una la hemos hablado ayer, la cual hemos citado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, que fue cuando Jesús mismo se autoinvita y le dice a Zaqueo: baja porque hoy me es necesario posar en tu casa. Y esa frase célebre en la cual el Señor dice: por cuanto este también era un hijo de Abraham, la salvación llegó a esta casa. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, no vino a salvar, sino lo que se había perdido. Amén. Esa frase célebre. Hemos citado en los inicios de lo que era el ministerio del Señor, cuando comenzaba a llamar a sus discípulos, hemos citado la celebración que hizo Mateo, ¿no? Al recibir su llamado y su primera iniciativa, ¿cuál fue? Yo no sé si usted participó de lo mismo, yo sí. Cuando recibí mi llamado, no al ministerio, sino a la salvación, lo primero que hice fue anunciarlo ¿a quiénes? A mis padres. Y mis padres no eran hombres piadosos, no eran jóvenes, porque en ese entonces eran jóvenes de mi misma edad, no eran jóvenes piadosos ni temerosos de Dios, sino que eran chicos de la calle, adictos, algunos con un currículum de delincuencia, pero con ellos fue con los primeros que compartí el Evangelio, ¿no? Con los primeros que compartí la gracia de haber sido salvo. Compartí tanto que en un momento quien era mi mejor amigo, el más compinche, el que siempre andaba conmigo para todos lados y aún, me agarró del cuello y me tumbó contra la pared, y aunque era de contextura física más chica que yo, porque era más delgado, logró hasta levantarme algunos centímetros del piso y decirme: estoy cansado que me hables del Evangelio, no me hables más, no me hables más. Y bueno, así poco a poco, y también integrándome a lo que es la vida de la iglesia e involucrándome en lo que era la vida de la iglesia,
esos amigos han ido quedando a un lado, aunque nos seguimos hablando, tratando. Algunos fallecieron víctimas de las drogas, otros por un mal vivir fallecieron, podría decir también, de forma anticipada, ¿no? Tal vez debían haber vivido algunos años más, pero el mal vivir les llevó a deteriorar la salud. Pero bueno, fue con quienes por primera vez compartía yo la gracia de ser salvo, ¿no? Mis compañeros, mis compinches, así como lo hizo Mateo. Y me refiero a Mateo, y tal vez en algún momento hablemos del mismo discípulo, pero que Marcos y Mateo lo llaman Leví, hijo de Alfeo. Y era el mismo nombre, pero claro, tenía, a causa de la región, ¿no? A causa de la región, y muchas veces, como muchos de nosotros, usamos dos nombres. Pero bueno, entonces hemos hecho referencia a la casa de Zaqueo, hemos hecho referencia al banquete que organizó Leví o Mateo, y vamos a mirar la celebración que preparó Simón el fariseo. Así que si tiene su Biblia, le invito a que abramos juntos nuestras Biblias en Lucas capítulo 7, verso 36. Lucas capítulo 7, verso 36. Aprovecho a extender un saludo a todos los que están siguiendo la transmisión, también a aquellos que están en sus hogares y por diferentes motivos no pudieron asistir hoy al culto. Les saludo y les abrazo en el amor del Señor. Dice así la Escritura: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amaba más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel quien perdonó más. Y él dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados?
Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué maravillosa historia, ¿no? Y ninguno de los relatos que la Biblia trae, que la Biblia nos entrega, están allí porque sí. Todos ellos cumplen un propósito y de parte del Señor. Es más, en otros de los evangelios nosotros leemos, por ejemplo, a Judas interviniendo y diciendo que se había malgastado el dinero, que se podía haber vendido ese mismo perfume por una gran suma de dinero y habérsela dado a los pobres, lo cual no era su intención, ¿no? Sino que porque él era el que administraba la bolsa de lo recaudado, sustraía de la misma, ¿no? Su intención era tener una bolsa más abultada para poder seguir sacando dinero de la misma. Pero hoy nos vamos a centrar en las tres casas y una misma gracia. Así que, ¿qué es lo que podemos ver? Que la gracia en esas casas, ¿qué fue? Que Jesús entrara en ellas. Entró en esas casas por diferentes motivos. Claramente, al leer estos tres relatos, nos damos cuenta que los motivos eran distintos, ¿no? En la casa de Mateo era respuesta, ¿qué? A su llamado, a que le fuera dado el privilegio de poder entrar a formarse en el conocimiento de Dios, de crecer espiritualmente y de ser una persona que estaba degradada por su oficio, por su condición, a ser una persona que fuera elevada, ¿no? Aunque ciertamente creo que él entendió la gracia que le fue concedida después de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Aunque caminar con el Señor y ver las maravillas de Dios le llevó a tener experiencias sin duda que fueron maravillosas, pero el entendimiento más grande lo recibe cuando recibe el Espíritu Santo. Amén. Porque muchas personas se centran en la vida de los discípulos y dicen: ¿cómo me hubiera gustado caminar con el Señor en los días de su ministerio terrenal y público? Y ciertamente ese anhelo puede ser la muestra de un buen deseo, una buena intención, pero no es la más acertada. Le puedo asegurar que no hay vida mejor que la que usted y yo hoy venimos llevando. ¿Amén? Amén. ¿Por qué? Porque la vida que hoy nosotros llevamos es la vida de los escogidos de Dios, de haber sido libertados de la culpa del pecado, haber sido trasladados al reino de su Hijo Jesucristo y el poder ser participantes de su naturaleza divina a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Así que no hay una vida mejor que esta. Amén. Creo que lo más glorioso sin duda es lo que está por venir, ¿no? Cuando seamos sueltos de este cuerpo de carne y le veamos al Señor. Pero lo que es dentro de la escatología, o dentro de los tiempos, no hay un tiempo mejor que el tiempo de la iglesia. Amén. Para ningún hombre, ninguna mujer, no hay un tiempo mejor que el tiempo de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es santa, la iglesia es justa, la iglesia tiene acceso a los lugares celestiales, la iglesia está sentada juntamente con Cristo y es heredera y coheredera de todas las bendiciones espirituales. Y de ello le puedo asegurar que no todos los que le conocieron al Señor en su ministerio terrenal y público, que le pudieron de alguna manera en forma tangible tocar o ver o charlar o conversar, como lo fue el caso de Simón el fariseo, llegó a gozar de esta gracia. Amén. Ni Simón el fariseo, ni el joven rico, quien le preguntó qué he de hacer para heredar la vida eterna, gozaron de esta gracia, sino aquellos que fueron perseverantes y que permanecieron. Muchas personas le escucharon, le vieron a Jesús hacer milagros. Es más, uno de los milagros
más sorprendente fue el que 5.000 personas, sin contarse los niños, sin contarse las mujeres, fueran alimentadas de 3 panes y 2 peces, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Cuando terminó esto, Jesús se trasladó al otro lado del mar con sus discípulos y la multitud le seguía. Cuando Jesús vio a la multitud que le seguía, les dijo: trabajen por el pan que para vida eterna permanece y no por el que perece, porque veía que le seguían. ¿Por qué? Porque les daba de comer. En ese momento un gran número de personas se volvieron atrás. Viendo que se volvían atrás, se dirigió a sus discípulos y les dijo: ¿también quieren ustedes volverse atrás? Y él respondió, y uno de ellos respondió diciendo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Amén. Entonces, no hay una vida más gloriosa. Y en esto miremos con detenimiento que la vida que hoy llevamos. Yo no sé cuán feliz usted se siente. Amén. Amén. Pero debiera ser la persona más feliz del mundo. Amén. Debiéramos Amén. ser las personas más felices del mundo, porque a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, hemos recibido la vida eterna. Y no hay nada ni nadie que nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que debemos ser las personas más felices del mundo. ¿Tiene dolores? Sí. ¿No? Pablo decía: ¿quién se enferma y yo no enfermo? ¿Quién se duele y yo no me duelo? ¿Quién llora y yo no lloro? Todos alrededor del mundo compartimos, los cristianos, las mismas aflicciones. Algunos más, otros menos, pero todos tenemos un mismo destino, y es reunirnos con Cristo. Amén. Es reunirnos con Cristo, suelto de los dolores de la muerte, suelto de las aflicciones de este cuerpo de carne, habiendo recibido de Dios un cuerpo glorificado semejante al del Señor Jesucristo. Así que no hay ningún hombre, ninguna mujer que sea más feliz que usted y que yo, porque hemos recibido el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Pero hoy estamos hablando de 3 casas y una misma gracia. La gracia, ¿cuál era? El que Jesús estuviera allí. Amén. Pero el efecto de que Jesús estuviera en esas 3 casas no fue el mismo. No todos recibieron esa gracia. Como hemos dicho, Mateo, en respuesta a su llamado y queriendo compartir lo que había recibido, lo cual es natural en cualquier cristiano, que lo que de gracia recibe, de gracia darlo. Y como hemos afirmado, ¿con quién iba a compartirlo sino con sus colegas, los pares? Nunca se le hubiera ocurrido ni el invitar al sacerdote, ni a los levitas, ni al fariseo, porque no era un hombre de reputación, todo lo contrario. Pero tenía una gran alegría, lo cual le llevó a organizar esa cena invitando a sus colegas. La segunda casa es la que hemos visto hoy en la lectura que hemos hecho del capítulo 7 del Evangelio de Lucas. A un Simón fariseo invitándole con ruego al Señor Jesucristo, ¿no? Y vemos que no le ofreció ni cerca de lo que Mateo ofreció, ¿no? De compartir el gozo, ni siquiera lo que era la muestra de hospitalidad de aquellos días. Y Jesús se lo remarcó. ¿Por qué? Porque él estaba confundido, diciendo: si fuera profeta se daría cuenta qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una mujer pecadora. O sea que la situación no lo llevó a mirarse a sí mismo, a reconocerse a sí mismo, sino que a poner la mirada
en el Señor como que el Señor no tenía el entendimiento claro. Pero Jesús esclareció todo el panorama. Trajo solamente una ilustración, diciendo: un acreedor tenía 2 deudores. Uno debía 500 días de trabajo y el otro tan solo 50 días de trabajo, 50 denarios. Pero como ninguno de los dos tenía para pagar, les perdonó a ambos la deuda. Y le preguntó: ¿quién crees que estuvo más agradecido? Y él dijo: al que más se le perdonó. Has juzgado bien, pues yo he entrado a tu casa y no has puesto agua para lavar mis pies. Y esta mujer no deja de lavarlos con sus lágrimas. No me has dado el beso de bienvenida, y esta mujer no deja de besar mis pies. No has puesto aceite sobre mi cabeza, que eran las 3 costumbres de la hospitalidad, sobre todo si ibas a recibir un rabino. No estabas recibiendo a un transeúnte o a alguien que andaba de paso. Estabas invitando y recibiendo a un maestro. Él se dirige a Jesús como maestro, ¿no? Estabas recibiendo un rabino, pero ninguno de los gestos de hospitalidad hizo uso de ellos para honrarle y hacerle sentir bienvenido al Señor Jesucristo. Mas esa mujer no dejaba de derramar lágrimas en sus pies, no dejaba de secarlos con sus cabellos, no dejaba de besar sus pies, y derramó un perfume muy caro a los pies del Señor, no sobre la cabeza, a los pies del Señor. Y de esa forma quedó claro que esa mujer amaba mucho más, porque mucho más se le había perdonado, porque mucho más habías recibido de perdón. No era que Simón fariseo no necesitaba ser perdonado. Sin duda que su gesto, su actitud era de repudiarse. Sin embargo, ¿qué fue lo que le privó de recibir la gracia? El pensamiento que tenía de sí mismo. Él tenía un pensamiento de sí mismo más alto que el que debía de tener. Él tenía un pensamiento de sí mismo más alto que el que debía de tener. Así que en su pensamiento, él no consideró honrarle a Jesús, ni consideró el privilegio de recibir al Señor Jesucristo en su casa, sino que simplemente creía que Jesús era un maestro y que él hasta podía de alguna manera discernir qué clase de maestro era. Sin embargo, su actitud le llevó a que una mujer extraña, que no había sido invitada, que entrara como intrusa, fuera la que recibiera la gracia del Señor Jesucristo, ¿no? Por lo cual el Señor le dijo: tus pecados te fueron perdonados, ve en paz. Amén. Así que vemos un Mateo nunca pensando en que pudiera recibir tal gracia de poder ser un discípulo de Jesucristo, quien es elevado, quien es bendecido con su llamado, que organiza una fiesta invitando a sus pares, ¿no? ¿Qué es lo que él le ofrece al Señor? La gratitud. Y que lo que de gracia recibió, de gracia compartirlo con otros. Amén. Vemos esta segunda casa, un hombre que tenía más estima de sí mismo que la que debía de tener, que solamente organizó un banquete, que solamente organizó una mesa. Amén. Pero su corazón muy lejos del Señor. Su corazón para nada abierto a recibir la gracia del Señor Jesucristo. Y la última casa, y es en la que hemos ahondado en el día de ayer, profundizando en ella, es la casa de Zaqueo. Zaqueo, ¿qué es lo que ofreció al Señor?
alguno podría decir un gran banquete, siendo rico, capaz que puso mejores comidas que Mateo, que era un publicano, pero tenía solo una mesa. Zaqueo tenía varias mesas, así que la comida de Zaqueo era mejor, ¿no? O el vino era de mayor calidad. Simón el fariseo era un hombre de reputación, tal vez sirvió la mesa con decoro, queriendo que no faltara, que todos fueran saciados. ¿Para qué? Para que no cayera en desprestigio, ¿no? ¿Recuerdan la gran preocupación de Juan capítulo 2? ¿Cuál fue la gran preocupación de Juan capítulo 2? La boda de Caná. Que las bodas no habían terminado, pero se había terminado el vino. Eso era, para un anfitrión, era un problema tremendo, ¿no? No terminaron las bodas, o sea, la celebración, pero el vino se había acabado. La gracia suplió el vino, ¿no? Entonces, para no caer en descrédito, habrá visto de que haya lo suficiente, que todos sean saciados. Puso vino, puso leche de cabra, puso dátiles, puso pan, puso aceite de oliva, puso lo que comúnmente en una mesa y en una cena se ponía en aquellos días. Zaqueo, siendo rico, habrá puesto una mesa mucho más extraordinaria. Sin embargo, ¿qué entrega Zaqueo? Zaqueo entrega su vida verdaderamente, porque dice: la mitad de mis bienes la doy a los pobres, y si a alguno le he defraudado, se lo devolveré cuadruplicado. ¿Qué quiere decir? Que él tuvo un cambio, una transformación, de ser un hombre avaro, de ser un hombre codicioso, de ser un hombre de mala reputación, porque no se llegaba a ser jefe de publicanos si no negociabas, si no recibías fraude, si no sobornabas. Tenías que pasar por todo ese tipo de situaciones, ¿no? Es como, discúlpenme, querer ser político hoy día, ocupar una banca de una diputación o un senado y no tener que enfrentar esas situaciones de soborno, de tener que negociar. Te entrego esto para que vos me des lo otro, ¿no? Se negocian principios, moral y cuántas cosas, ¿no? Más o menos algo así sería, supongo, en aquellos días, ¿no? Pero ¿qué es lo que él entrega? No entregó una mesa exuberante, sino entregó su vida cambiada, su vida transformada. Así como tal vez muchos de nosotros, que antes de conocer el Evangelio teníamos un estilo de vida, una manera de pensar, teníamos hábitos y costumbres, pero que cuando el Evangelio llegó a nuestras vidas, fuimos transformados por el poder de Dios. No solamente recibiendo el perdón y quedando nuestro nombre inscrito en el libro de la vida eterna, sino cambiando. Y cambiando literalmente, ¿no? Como yo les contaba, no me llevó mucho tiempo cambiar mis amistades. Fue algo natural. Ya mis antiguos amigos no compartían la vida que hoy yo vivía, compartiendo la vida de la iglesia, no tenía ninguna intención. Entonces, si yo quería seguir desarrollándome dentro de la vida de la iglesia, no podía seguir teniendo comunión, no amistad, pero compartiendo sus salidas, sus hábitos y costumbres. Así que naturalmente me fui separando, ¿no? Y así también con cada uno de nosotros, que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, que tenemos la seguridad que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida eterna, también hemos sido transformados por el poder del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que no era la mesa, sino era el corazón. No era la mesa, sino era el corazón lo que les permitía recibir la gracia. También, y présteme atención, hoy la mesa está servida.
y es nuestro corazón lo que determina la gracia que vamos a recibir. Si nos vamos a ir satisfechos, saciados, queriendo más, o simplemente diciendo, bueno, cumplí, fui, asistí, ¿no? Como muchas veces pensamos que tenemos la obligación de asistir, ¿no? A veces me recuerdo, y él no lo decía de manera, ¿cómo decir? Un dicho de mi hermano Neri, ¿no? Que no lo decía en serio, sino de manera chistosa. Me decía, pastor, agradézcame que vine, ¿no? Y yo me reía con él, porque él me lo decía para que yo me riera. Pero bueno, ¿cuántas veces tal vez ese pensamiento está en nosotros, no? Deben dar gracias que estoy, que voy, que hago, que cumplo, ¿no? Ayer yo le escribía, porque ahora está ayudándome mi hermana Gabriela con lo que es la transmisión, lo que son las invitaciones, lo cual me quita un poco de la tarea, me permite hacer otras tareas, y me mandaba la invitación para participar de la reunión del sábado, ¿no? Y yo le respondo, está lloviendo, no sé si voy a asistir, ¿no? Está lloviendo, no sé si voy a asistir. Y yo era el que estaba señalado para compartir, pero a modo de broma, ¿no? Entonces, verdaderamente no es la mesa, sino que es el corazón, ¿no? El corazón con el cual nosotros venimos a la presencia del Señor, el corazón con que nos paramos delante del Señor, el corazón con el que nos sentamos a la mesa con el Señor. Hoy de hecho vamos a estar sentados a la mesa con el Señor, es lo que hace el que recibamos la gracia de Dios. Mi anhelo y mi deseo es que todos seamos saciados, llenos del Espíritu Santo, y que podamos irnos en este día con nuestras copas rebosando, conforme a la promesa del Señor. Amén. Hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios, y vamos a prepararnos para este servicio tan especial que es el servicio de la Santa Cena. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,